conoce a Dios. Amén. Esa es la invitación del Espíritu Santo. Tienes que conocerlo. No como una cuestión intelectual, no como un asunto emocional, no como una necesidad religiosa. Tú tienes que conocer a Dios desde tu corazón. Dios te bendiga, Fernando. Gracias. Amén. Gracias, Jesús. Sí, iglesia. Es determinante. En la medida que tú conoces a Dios, tu vida se arregla. Pero no conocerlo como una mera experiencia religiosa, ni como decíamos recién, como una necesidad que tú tienes. La cosa más inútil en las inquietudes, en las intenciones, esa es la palabra, en las intenciones de fe, es querer conocer a Dios solo por una cuestión de beneficio. Eso es lo menos intrascendente. Porque quien conoce a Dios no se preocupa por el beneficio que viene de parte de Dios, porque el beneficio que viene de parte de Dios es un tema de añadidura. Él añade a tu conocimiento de Él los resultados de ese conocimiento. Y los resultados de ese conocimiento son nuevas fuerzas, son prosperidad, son la bendición del Señor sobre tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el ser humano busca para la realización de su vida y para estar seguro, normalmente lo busca en Dios. Eso viene como una añadidura. Jesús dijo, buscad primeramente, ¿se acuerdan? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesitas va a venir como una consecuencia de lo que tú conoces y de a quien tú conoces. Esa es la cosa. Entonces yo los quiero conectar a través de esta palabra. Comenzamos esta reflexión el jueves, tuvimos una palabra al respecto y nos entusiasmamos por desarrollarla un poco más con toda la iglesia, porque necesitamos conocer a Dios más allá de una experiencia religiosa, mis hermanos. Amén. Conocer a Dios en la intimidad, en lo profundo, que Él sea tan parte de ti y tú tan parte de Él, que definitivamente es finalmente tu estado de conciencia. Dios pasa a ser tu estado de conciencia. Estás presente, entiendes que vives porque sientes en cada instante la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa que eso. El sentir y vivir en la presencia de Dios trasciende a una cuestión emocional. Es una cuestión de plena conciencia y virtud que está brotando de ti todo el tiempo. ¿Se entusiasma con esto? Entonces yo quiero que me acompañe a 3 escrituras que yo he seleccionado esta mañana, que nos van a ayudar a entender cómo nosotros podemos involucrarnos más con una vida de plena conciencia en Dios para conocerlo en lo íntimo. ¿Amén? Gracias, Señor. Entonces, vamos a tomar Isaías, capítulo 5, verso 13. Isaías 5:13, anótelo por favor. Vamos a leer, como lo leímos el jueves recién pasado. El jueves estamos impartiendo una palabra del Señor que te va a ayudar mucho. Amén. Entonces póngase la pila con los jueves. El jueves hablamos de Daniel, capítulo 11, verso 32. Y vamos a tomarnos también de Efesios, capítulo 4, verso 13. Entonces, Isaías 5:13, Daniel 11:32 y Efesios 4:13. Isaías 5:13 dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Wow. Ahora mira lo que dice Daniel como contraparte de esta realidad que está planteando Isaías. Daniel dice en verso 32 del capítulo 11, gracias,
la última parte dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y por último, Efesios capítulo 4, verso 13, una oración del apóstol Pablo por toda la iglesia. Dice lo siguiente, Efesios 4:13, ahí lo tenemos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el gran sentido de los dones del ministerio, los dones que Jesucristo da a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen la función, tienen el objetivo de llevarnos ¿a qué? A la unidad de la fe, para que todos lleguemos ¿a dónde? Al conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Entonces, todo tiene que ver en Dios con un asunto de conocimiento. Conocimiento está ligado a conciencia, a ser consciente, a estar entendido, a estar sabido. No es gente que anda por instinto, no es gente que anda por impulso, ni por sentido de cachativa, como decimos aquí en Chile, ¿no es cierto? Sino que es gente que tiene plena conciencia, una mente fresquita. Entonces el alemán que de repente nos persigue, el señor Alzheimer, no tiene parte con nosotros, porque si nosotros estamos conscientes de Jesucristo, tenemos una mente fresca. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué le parece si tú y yo oramos y le pedimos al Espíritu Santo? Espíritu Santo, que esta palabra se haga una realidad en mi vida. Que yo pueda conocerte en intimidad. Que pueda traspasar las barreras de nuestras religiosidades, de nuestras situaciones personales. Que Dios se nos revele de tal manera que tengamos plena conciencia de Él en cada respirar que tenemos. ¿Qué le parece? Cierra tus ojos por un momento. Inclina tu rostro en reverencia al Señor. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Entonces, Padre, te pedimos en esta hora que tu hacer hacia nosotros, que es bueno, que es agradable, que es perfecto, nos lleve al conocimiento de tu gloria. Espíritu Santo, nos rendimos a ti, te reconocemos. Llévanos a ese conocimiento tuyo que nos va a hacer verdaderamente libres, como recién cantábamos, ya no más esclavos del dolor, sino vivir como hijos tuyos, plenamente conscientes de tu presencia. Porque, Señor, tú nos dijiste, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomamos esta palabra y te rogamos, Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nuestros sentidos para que esta palabra entre profundamente en nuestro corazón y tengamos una transformación, una renovación en nuestro entendimiento y seamos plenamente conscientes, no solo de tu presencia, sino del conocimiento de tu presencia, Señor. Lo creemos, declaramos la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Toda la iglesia dice, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Me gusta mucho esta palabra de Daniel en un contexto absolutamente profético. Daniel es uno de los libros claves de la profecía bíblica. Y Daniel allí declara, hablando de todo el azote que viene sobre la humanidad en general, producto de la iniquidad. ¿Qué es lo que es la iniquidad?
la manifestación misma o el fruto mismo del pecado en el ser humano, que lo hace desvirtuarse de todas las cosas buenas que Dios preparó para la vida. Entonces, la iniquidad va a ser un reinado en el último tiempo sobre la humanidad, que va a impedir que la gente se acerque a Dios verdaderamente. De ahí todo este anuncio de la apostasía, el abandono de la fe. Pero Daniel nos hace entender algo, una esperanza maravillosa, una diferencia que surge aún en el tiempo más terrible de la apostasía. Nosotros estamos a las puertas de la apostasía en estos momentos, estamos involucrándonos como humanidad en la apostasía misma, el abandono de la fe. Pero Daniel dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, ¿no es cierto? Y actuará, hará una diferencia. Entonces entendemos aquí que Dios tiene preparado gente que tiene un sello especial, que no va a ser afectada por el mundanal ruido, como decía el poeta, ¿no es cierto? Sino que ese ruido no va a hacer nada en comparación con la conciencia que nosotros tenemos en Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Entonces, lo que Daniel está haciéndonos entender aquí, que el nivel de nuestro esfuerzo y de nuestras acciones en Dios, que nos dan triunfo, nivel de esfuerzo y acciones, ¿qué es lo más grande que nosotros podemos obtener en el Señor? Esfuerzo y acciones, no gente pasiva, esfuerzo y acciones. Pero el nivel de nuestro esfuerzo y acción está en directa relación con el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Amén. En la medida que tú conoces al Señor, tú obtienes ¿qué? Sentido de esfuerzo y sentido de acción. Las cosas te son claras. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Conocer a Dios. Porque nuestra obediencia y nuestro compromiso son siempre una consecuencia del conocimiento de Dios. No llegas a tener compromiso, no llegas a tener sentido de obediencia si primero no conoces a Dios. No es al revés las cosas. No obtienes conducta, un valor preciado en esta vida, que andas en rectitud, que andas en cosas buenas. No lo puedes obtener si no tienes un conocimiento profundo de Dios. No nos podemos transformar por nosotros mismos, por medio de nuestra propia renovación. La renovación en el entendimiento tiene que ver con el entendimiento de Dios en nuestras vidas. Y eso nos transforma. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo podemos vencer la apatía, la indiferencia hacia las cosas maravillosas de Dios, hacia las cosas buenas de la vida? ¿Cómo podemos vencer todo este sentido de apatía que nos hace indiferentes unos a otros? Evidentemente no es por nuestra fuerza, sino que es a través y en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios. Porque el compromiso y la pasión, esa pasión que nos mantiene encendidos, dispuestos, atentos a cómo estamos pensando, lo que estoy hablando, las cosas que estoy haciendo, todo eso viene y surge no por la obligación, sino por la intimidad con la presencia de Dios. ¿Me hago entender? ¿Cuándo tú y yo somos realmente obedientes delante de Dios? No cuando aprendemos el mandamiento, por mucho de memoria que lo sepamos. ¿Cuánto es que somos obedientes? ¿Cuándo es que nos involucramos con toda la gracia de Dios? Es cuando tenemos una conciencia clara de la presencia de Dios en nuestra vida y la conocemos. Tú sabes, tú tienes que conocer cómo Dios va a actuar en tu vida. Dios no puede ser un misterio en tu vida. No puedes estar rascándote la cabeza preguntando, ¿qué querrá el Señor conmigo? Porque el Espíritu Santo ha venido a ti
para revelarte el camino del Señor. ¿Sí o no? El Salmo 23 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces el que conoce a Dios no es una persona que anda ignorante de las cosas de Dios o temeroso de si va a entender o no va a entender las cosas de Dios. Y lo primero que le pasa al religioso es que nunca se pone en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces ora, Señor, que se haga tu voluntad, pero no como una actitud profética que establece la voluntad de Dios sobre sus días, sino como una gran interrogante. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Tú tienes que tener una intimidad con Dios para que puedas conocer su voluntad. Amén, iglesia. Entonces, nosotros podemos obtener, el jueves también lo mencionábamos esto, podemos obtener cultura cristiana, pero no podemos obtener un corazón cristiano. Amén. Una cultura te trae ciertas formas de pensamiento, ciertas cosas que tú vas a hacer y que todos hacen y que te van a dar cierta característica. Pero la cultura, simplemente, sin una presencia, sin una revelación, no van a cambiar tu corazón. Y lo que está, y donde está la vida, ¿dónde está la vida? En tu corazón, ¿sí o no, iglesia? Del corazón mana la vida. Y eso es lo que tiene que cambiar, nuestro corazón. Si tu corazón está conectado con Dios, estás conectado con todo lo omnipotente de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces algunos dicen que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque saben algunas cosas de Dios, porque han adquirido cierta cultura, han manejado ciertos textos bíblicos, han aprendido incluso ciertos esquemas de oración, ciertos planteamientos en la oración para hacer rogativas. Pero eso no significa que conocen profundamente de Dios. ¿Cuándo se entiende que tú conoces de Dios? Cuando tú entiendes y tienes la mente de Cristo. Amén. Cuando tú tienes dirección, cuando tú tienes determinación en tu vida, cuando buscar a Dios no es un mero asunto, sino que es la esencia de tu vida. ¿Lo estamos entendiendo, amados hermanos? Entonces necesitamos conocer a Dios en la intimidad, necesitamos conocer a Dios profundamente, porque este mundo se caracteriza por incredulidad, pero también se caracteriza por ignorancia y apatía, estar ajenos a Dios. El agnosticismo, que es la religión de este tiempo, que es lo que está absorbiendo, de alguna manera reconoce que hay Dios, pero no se involucra con Él. Sí, yo creo que puede haber un ser sobrenatural, un ser que creó todas las cosas, sí, pero no me interesa, ni Él está conectado conmigo. Así vive el ser humano. Entonces el ser humano vive en razón de sí mismo, pero el Hijo de Dios vive en razón de su Padre. Tiene plena conciencia con su Padre. Y el objetivo de esta palabra es despertar en ti la inquietud de buscar a Dios más allá de un asunto meramente intelectual, sino que tu experiencia con Dios sea una experiencia continua de conocerlo en intimidad. ¿Le interesa? Entonces yo quiero darte algunas claves que vuelvo a rescatar aquí de la palabra en base a estos 3 textos que hemos leído esta mañana. Cosas que tenemos que tener presente, claves, cosas que nos dan un acceso profundo al conocimiento de Dios. ¿Qué actitudes, qué disposición de nuestra voluntad y de nuestro corazón van a permitir que nosotros nos acerquemos más al conocimiento de Dios? En primer lugar, lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 13, una realidad que nos plantea con respecto al pueblo de Dios, que dice, habla de cautividad, ¿verdad que sí? La cautividad impide que nosotros entremos en un conocimiento profundo del Señor.
La cautividad roba toda la intención, todo el aliento, toda la inteligencia espiritual. Te la roba la cautividad. Entonces lo primero que nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón, si hay algo que tenemos que cuidar el corazón en la presencia de Dios, es de ser cautivos, de quedar cautivos. Entonces el llamado es sal de la cautividad. Amén, iglesia. Líbrate de ese azote, líbrate de eso, porque en Cristo Jesús hemos sido hechos libres, ¿sí o no? Esa es una de las grandes bendiciones de estar en el Señor. Tú eres libre, libre para seguir a Dios, libre para conocerlo en intimidad. Entonces, tienes que proponer en tu corazón que no vas a quedar cautivo. Cautivo tiene que ver con todo aquello que limita tu vida con respecto a la voluntad de Dios. Esa es la mejor definición de cautividad. Cautividad tiene que ver con todo aquello que te limita, que te esclaviza, para que tú puedas tener conciencia y voluntad para hacer la voluntad de Dios. No es solamente ser libre de sí mismo para hacer lo que uno quiere. No, yo soy libre para hacer lo que Dios quiere. Amén, iglesia. Entonces, tú tienes que buscar esa condición de tu vida, ese resultado, esa consecuencia. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres libre para decidir en Él. Por lo tanto, no eres abordado por tus temores. Amén. El temor no es un asunto que tiene prioridad o que tiene posibilidad en tu vida. Si bien es cierto, a todos en algún momento nos afecta el temor. De hecho, es un buen mecanismo en la vida porque eso nos hace reflexionar con más cuidado. Pero el temor nunca puede ser una causa de que te limite delante de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces eso tiene que pasar a ser una demanda en tu corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Entonces yo no puedo aceptar la condición del nunca, la condición del no puedo, la condición que es algo demasiado grande o algo inalcanzable. Todo es posible para el que cree. ¿Cuántos lo creen? Más vale que lo creamos pronto. ¿Por qué? Porque nosotros existimos, hermanos míos, y lo hemos reafirmado muchas veces desde aquí, existimos para que la voluntad de Dios sea hecha a través de nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otro propósito más potente en la vida. ¿Para qué existo? Antes de existir para ser feliz, antes de existir simplemente para respirar, existo para que la voluntad de Dios sea hecha a través de mi vida. Dios se va a glorificar a través de mi respirar. Dios se va a glorificar a través de mis decisiones, a través de mis sentimientos, a través de mis pensamientos. ¿Sí o no, iglesia? Entonces yo existo para que la voluntad de Dios sea hecha. De manera que no puedo caer preso de los trucos del diablo para quedar cautivo por los paradigmas humanos, los modelos de pensamiento, los modelos de conducta, las modas, las tradiciones. No puedo quedar cautivo de eso, ni por situaciones generacionales, de que mi abuelo fue así, de que mi familia siempre tuvo esa tendencia. Si naciste en una familia pobre, si naciste en una familia donde la ignorancia se manifestaba, donde las posibilidades eran una cosa de varita mágica, Cristo terminó con eso para ti. ¿Cuántos lo creen? No soy una persona que está cautiva de su pasado, por cruel que haya sido tu pasado. Amén, iglesia. No puedes quedar cautivo de esas cosas. ¿Por qué? Porque tú estás libre. Tú estás libre en Cristo Jesús. La cautividad no es algo que tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Otra vez, porque existo para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Sí? Existo para manifestar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, ¿sí o no? Perfecta
y agradable. Gracias, Señor. Entonces, tenemos que entender que nosotros no podemos encajar a Dios dentro de nuestras propias ideas, de nuestro entendimiento acerca de la realidad que nos rodea. Porque el entendimiento que nosotros tenemos acerca de la realidad, que es la esencia del pensamiento, está limitada por el pecado del hombre, por el pecado del ser humano. Y todos estamos afectos en ese sentido al pecado, ¿sí o no? Todos en alguna manera tenemos una limitación. Por eso tú no tienes que vivir por razones humanas, tú tienes que vivir por razones divinas. Por eso es la fe. La fe viene de oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad de la vida, ¿sí o no? Entonces tu percepción de la realidad cambia. Ya no percibes la realidad como el mundo común y corriente lo percibe, de acuerdo a las limitaciones humanas. Yo percibo mi realidad de acuerdo a las promesas de Dios. Nada me limita, todo es posible porque yo puedo creer. ¿O no, amados hermanos? Cualquier persona común y corriente de este mundo no tiene la propiedad de creer por sus propios medios. ¿Por qué? Porque es necesario nacer en Cristo Jesús, ser hecho libre de la cautividad del pecado. Entonces puedo creer y todo me es posible. Gracias, Señor. Entonces hay que disponerse a conocer de Dios, a conocer a Dios. No de acuerdo a lo que nos acomoda, no de acuerdo a nuestras tradiciones, sino de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, la cautividad del creyente se fortalece necesariamente en la pasividad religiosa. Usted tiene que aprender a huir de la religión. Religión tiene que ver con toda la intención humana de que Dios lo atienda. Eso es religión. De buscar a Dios por los medios humanos. Cuando usted se pille tratando de buscar a Dios por los medios humanos, corra al Señor, corra al Espíritu Santo para que Él te revele la forma de llegar a Él. ¿Sí o no? Él va a poner en ti el sentido de la oración precisa para que el Padre atienda tu clamor. ¿Cuántos lo creen? No es cosa de que yo simplemente clame. No es cosa que yo grite. No es cosa que yo le diga algo a Dios. Yo tengo que decirle las cosas a Dios por el Espíritu Santo. Por eso Dios, Espíritu Santo, ha venido a morar a nosotros para guiarnos a toda la verdad. ¿Cuántos lo saben? Entonces esto no es un chiste, esto no es un juego, esto no es una mera aventura. Esto es una vida de verdad, libre de las limitaciones humanas. Insisto con esto, ¿cuál es la más grande limitación humana, amada iglesia? El pecado que mora en nosotros, que nos ha destituido de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Pero cuando tú estás en Cristo, tú eres libre de ese flagelo. Y eres libre, ya no cautivo, libre. ¿Para qué? Para conocer en Dios íntimamente y para obedecerlo. ¡Aleluya! ¿Me entiende o no? Entonces, por eso tienes que conocer a Dios. No como una intención humana, conocerlo desde el Espíritu Santo, conocerlo en la dirección de Él. ¿Lo está entendiendo? Entonces sal de la cautividad. Primera cosa, sal de la cautividad. Segunda cosa, lo que dice Daniel, por favor, el 11:32 de Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Me dice un amén a eso? Mira, ese amén me llegó así como a la parte más baja del vaso. Se lo digo de nuevo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por ahí andamos mejor. Ahí subimos los grados potentes. ¿Puedo continuar?
Porque otra cosa interesante que decíamos el jueves de esto. Una cosa es que tú esperes de Dios. Ojo, una cosa es que tú esperes de Dios. Y la otra es que esperes en Dios o a Dios. Y esa es la diferencia entre verdadera fe y mera religiosidad. La religiosidad te hace esperar de Dios, siempre. Tú siempre estás esperando que Dios te bendiga. Tú siempre estás esperando que Dios te guarde. Por eso oras por eso. Tú siempre estás esperando que Dios te ayude. Estás esperando de Él, que Él te va a proteger, que Él te va a ayudar y que Él va a hacer por ti todas las cosas. Por eso el religioso siempre le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer, en lugar de decirle a sus días lo que Dios quiere hacer por nuestros días. Y ahí hay una gran diferencia. Ahí es cuando yo espero en Él, o yo espero que Él actúe, porque estoy seguro que Él lo hará. Amén. Y eso es lo que yo tengo que demandar a mi alma. El alma gritona que siempre está esperando algo de Dios. Usted ya no espere nada más de Dios, porque Dios ya hizo por ti todo lo que tenía que hacer. Aleluya. Entonces, tu vida se transforma de un acto pasivo a un acto activo, a un acto consciente, a un acto de continuo esfuerzo. Tú te esfuerzas no para alcanzar todo lo de Dios a tu vida, a tu entorno. Por eso tienes la fe, para que la fe te haga hablar, ¿sí o no? La oración sin fe no es oración. ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuál es la oración de fe? La oración de fe no es la que está diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame. La oración de fe es la que está diciendo, Dios mío, yo me esfuerzo porque yo creo que tú me ayudas. En esta situación que sobrepasa mis posibilidades, en esta situación que me demanda, no sé, cualquier cosa que yo no puedo hacer, yo declaro que tú estás conmigo. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando esperas a Dios, esperas porque estás alineado con su buena voluntad, entonces entras en la dinámica del esfuerzo perseverante, digo yo. Aleluya. Y eso es lo más maravilloso de estar en el Señor. Porque los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿O no? Correrán y no se cansarán. Caminarán por millas o kilómetros y no se fatigarán. Aleluya. Siempre el que está esperando en el Señor, el que espera de su gracia, en su amor, en su poder, porque sabe que lo tiene, nunca se cansa. De repente podrá alcanzarte cierto desánimo, pero hay un argumento que te sustenta. El Señor está conmigo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Por eso es, iglesia, por eso es, como dice Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, que el pueblo que conoce a su Dios, en primer lugar, ¿qué hará? Se va a esforzar. Pero primero, es gente que se esfuerza. ¿Sí? Es gente que se esfuerza. No le traspase lo que usted tiene que hacer a Dios. No le traspase lo que tú tienes que hacer a Dios. Tú tienes que esforzarte. Detrás del esfuerzo está el resultado. ¿O no? El puro sentido común te lo dice. Detrás del esfuerzo que está, hay un resultado. Como consecuencia hay un resultado. ¿Quieres prosperar en tu vida? Tienes que esforzarte. Tienes que hacer cosas importantes. Nunca quedar pasivo. Esto es lo que hace la diferencia, otra vez lo digo, entre religión y mera intelectualidad.
que yo conozco ciertas cosas y trato de esas cosas que conozcan funcionen como cábala, como varitas mágicas. No, tú sabes que el Señor está contigo, por eso me esforzaré para que la realidad de Dios sea una realidad en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardare, visión es palabra, es profecía, es cumplimiento profético. Aunque las promesas, podemos parafrasearlo de esta manera, aunque las promesas que Dios te hizo parece que tardan, dice Habacuc capítulo 2, la palabra se cumplirá, la promesa será una realidad y se apresurará, amén, se apresurará, va a correr a tu favor. Pero el que no se esfuerza, ¿sabe de qué sufre el que no se esfuerza? Sufre de impaciencia. Por eso abandona. Por eso empieza a hablar brutalidades. Ay, que Dios no está conmigo. Ay, que Dios no me ayuda. Ay, Dios mío, si tú existes, por favor, haz algo. ¿O no? ¿Se ha visto en esa? Dese un par de cachetazos y levántese y esfuércese en el Señor. Lo primero en que tienes que esforzarte de Dios es en el creer. Señor, no veo ni una. Parece que la cosa está detenida. Parece que tú no escuchas mi oración, pero es solo un parece. Yo quiero decirte que yo creo en ti. Amén. Entonces dice la palabra que eso apresurará las cosas para que se cumplan. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces, hermanos, tienes que esforzarte y tienes que accionar. Porque el pueblo que cree en su Dios se esforzará y actuará. La acción es la esencia misma de la fe. Porque la fe sin acción es una ilusión. Me gustó esa frase. Y usted tiene que cuidarse de las ilusiones. Usted no está para ilusionarse en el Señor. Usted no está para ilusionarse de que Dios va a actuar algún día. Mira, Jabes se ilusionó con Dios y le pidió a Dios. Ahí hizo algo bueno, no se quedó solo en la ilusión. Y Dios tuvo misericordia con él y le concedió. Pero nosotros hemos tomado el molde de Jabes a nuestro contexto y la cosa no encaja. Porque nos ilusionamos, hacemos que la fe nos haga ilusionarnos. ¿Qué pasó con Jabes? Ahí en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 4, me parece que eso es primera de Crónicas. Los entendidos que se machaquen. Y Jabes oró a Dios, dice. Y le fue otorgado lo que pidió. ¿Qué oró Jabes? Oh Dios, si me bendijeres y extendieres tu mano sobre mí y me librares del mal para que no me dañe. Eso oró Jabes, como un anhelo, como una ilusión que él tenía. Ahora, lo bueno con Jabes es que Dios le concedió aquello. ¿Verdad que sí? Pero y a ti y a mí no se vaya por ese camino, porque a ti y a mí ya nos fue concedido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando usted quiere orar como Jabes, no lo haces como una ilusión. Oh Señor, si tú me libraras de esto. Oh Señor, si tú me guardaras del mal. Señor, si ensanchares mi territorio, es lo que oraba Jabes, ¿verdad? Si mi vida se extendiera mejor, si tú me bendijeras, decía Jabes. Pero ahora yo digo, Padre, gracias que tú me guardas, que tú me has bendecido en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces no voy a tener una ilusión, voy a tener una visión para moverme de acuerdo a eso. ¡Aleluya! ¿Usted está anhelando ser prosperado? Entonces se va a esforzar y va a actuar y se va a involucrar con un emprendimiento, porque si resulta que está confinado
a un trabajo muy de moda hoy en día, a un trabajo que tal vez ni siquiera supera el mínimo para vivir como corresponde, que el mínimo no son esos 200 y tanto, usted sabe muy bien de eso, ¿no es cierto? Y si está confinado en un trabajo que no le permite prosperar y realizarse, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Estar ilusionado con un milagro que le llegue el quino? Porque ni siquiera para eso se esfuerza el otro. Ni siquiera va y compra el quino. Dios mío, que me gane el quino y ni lo compra. Ahora se van a ir todos desesperados a comprar el quino. Usted no necesita eso. Pero usted necesita, igual que yo, esforzarse y actuar. ¿Sí o no, iglesia? Esforzarse y actuar. No es una cosa de ilusión. La fe no es ilusión. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, yo voy a actuar, me voy a mover de acuerdo a eso, porque fui hecho para que la voluntad de Dios se haga a través de mi vida. Y la voluntad de Dios, entre muchas cosas maravillosas, es que seamos prosperados. Entonces no me voy a conformar este siglo, voy a prosperar, voy a emprender, voy a hacer cosas que nunca he hecho. ¿Cuántos se atreven? Aleluya, gracias Señor. La religiosidad siempre está llena de pasividad. Le doy duro a la religiosidad porque es el gran azote sobre la iglesia. Te aturde, te impide. Siempre estás esperando que Dios haga algo por ti. Entonces la religiosidad te llena de pasividad. Pero la fe, ay, este micrófono, pero me escucha, ¿verdad? La fe, ¿sabe qué hace la fe? Te llena de acción. La religiosidad te llena ¿de qué? De pasividad. No tomas iniciativa, no haces algo. Dios mío, que prospere, que me cambien el trabajo, que algo pase, Señor, y no toma iniciativa. Pero la fe te lleva a una acción. ¡Chao, jefe! Cuando de verdad crees, es cuando tú estás creyendo que Dios está actuando a favor tuyo. ¿Sí o no? Entonces esperas en Él. Esperas en moverte en Él. O sea, toma la iniciativa. Voy a hacer la gestión. ¿Cuántos no tienen casa propia aquí? A ver, levante su mano. A los demás son todos potentados. ¿Ah? No. ¿Cuántos no tienen casa propia? Mi pastora tiene casa en los cielos, se sacó el pillo el pastor. Bendito sea Dios, todos tienen casa propia los demás. ¿Sí? Gracias, Señor. Entonces todos a vender sus casas para que prosperemos en el Señor. Los sones. ¿Ah? Ahí nadie tiene casa propia. ¿Por qué cito esto? Por la acción. ¿Cómo va a llegar a tener una casa propia? ¿Cómo tiene que esforzarse? ¿Y qué tiene que hacer con lo que gana en el trabajo? Ahorrar, ¿sí o no? Pastores que no puedo. Crea en Dios. Primero, no le robe a Dios. Diezme. Amén. Y el Señor va a multiplicar lo que tú tienes. Y va a desarrollarte. Y va a tener capacidad de ahorro. Y va a tener su casa propia. Aleluya. Buen datito. Acción. Te lleva a una acción. Señor. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? Siempre te va a ayudar. Pero cuando tú realmente vas a entender la ayuda del Espíritu Santo, cuando tú tengas dentro de tu corazón una actitud de atrevimiento. El Espíritu Santo no puede ayudar a los cobardes, no puede ayudar a los que no se atreven, no pueden ayudar a los que siempre están cuestionando las cosas
y está esperando que algo suceda. El Espíritu Santo fluirá en tu vida en la medida que tú te dispongas al atrevimiento. Aunque estás vulnerable a equivocarte y sea una amenaza sobre ti, y de hecho te equivoques, no importa, si me equivoco, me puedo volver a parar. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, el pueblo que confía, que cree, que hace la diferencia en su Dios, se esforzará y actuará. Amén. Entonces, primero, líbrate de la cautividad, que nada te limite. Segundo, decide actuar en tu vida. Decide esforzarte en tu vida en el Señor, porque el Señor está contigo. Hacer cosas que nunca has hecho. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Señor. Y por último, quiero citar a Efesios. Esto es clave para nosotros, para poder movernos en el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que está orando el apóstol aquí. Que seamos llenos del conocimiento de Él. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es una cosa pasiva, torpe, inteligencia espiritual. Tenemos que aprender, como dice este texto, a vivir en la unidad de la fe. Porque ese es nuestro camino. ¿A dónde vamos todos? A Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Que somos un solo cuerpo. ¿Sí o no? ¿Para dónde vamos todos? Hacia la unidad de la fe. A la unidad de la fe, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de su gloria. Porque toda la tierra, dice la profecía, será llena del conocimiento de su gloria. Aleluya. ¿Y quiénes van a traer ese conocimiento? El pueblo de Dios, que lo conoce en intimidad. Por eso vamos todos para allá, ¿sí o no? ¿Y cómo vamos? Vamos en este sentido, el sentido de unidad. Tenemos que entender que el conocimiento de Dios, en primer lugar, viene a través del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Viene a través de... No, pastor, yo voy a tener conocimiento de Dios porque me voy a leer la Biblia entera, de tapa a tapa, me voy a hacer unos 35 años de teología. 35 porque repite todas las veces, pues no aprende nunca por las suyas propias. Entonces, y me voy a aprender la Biblia de memoria, de tapa a tapa. No dudo, pero podría ser. Aún así, no llegarías al conocimiento íntimo de Dios. Porque una cosa es que yo sepa de la Biblia, crea en la Biblia, pero la otra es que la Biblia, que es la palabra de Dios, sea revelada a mi corazón. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén. Entonces no es de intelecto, es de posibilidades en Dios. ¿Sí? Y entonces, si el Espíritu Santo trae a nosotros el conocimiento de Dios, significa que tengo que entender también que el Espíritu Santo es lo que es quien, porque es una persona, es quien une a la iglesia. ¿Sí o no? Y Él se mueve. ¿Cómo se va a mover en tu vida? ¿Cómo se va a mover? ¿En tu individualidad? Como siempre digo, te fuiste al Himalaya a buscar de Dios para que Él se revelara a tu vida. Él se mueve en medio de su pueblo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué quiero decirles con eso? Que si tú y yo no estamos unidos como un solo cuerpo, como iglesia, nuestro conocimiento siempre estará limitado a nuestra intelectualidad. Entonces no conoceremos a Dios. ¿Quién te puede revelar a Dios de verdad? El Espíritu Santo. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? En medio de su pueblo. Entonces, si tú estás unido, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú vas a recibir la gloria de Dios. Amén. Sígueme en esta secuencia. Primero, conocimiento está ligado a conducta, ¿o no? Conocimiento está ligado a conducta. Y conducta viene ¿de dónde? Viene de un mandamiento. Por eso se regula la conducta, por un mandamiento.
Y el mandamiento tiene que ver ¿con qué? Con una relación con Dios y una relación con el prójimo. ¿Me entiende el esquema? Y en eso tenemos que andar. ¿Queremos conocer a Dios? Entonces tenemos que ligarnos para que nuestra conducta sea transformada a través del entendimiento que tenemos en el mandamiento de Dios. Y ese mandamiento nos dice, ten una relación continua con Él, con Dios mismo y con tu prójimo. ¿O no es ese el resumen de los mandamientos? ¿Sí o no, iglesia? Vamos bien entonces. Entonces no puedes pretender conocer a Dios si no nos disponemos a la común unión, a la comunión en el Espíritu Santo. A reconocernos mutuamente que nos necesitamos, y para que yo en lo particular pueda llegar a conocer de Dios profundamente, yo necesito tener una comunión contigo. ¿Sí? Cuando yo me separo del cuerpo es cuando me envanezco. Es cuando creo que soy mejor que el otro. Y aquí nadie es mejor que el otro. El único mejor es Dios. Y Dios nos mejora a todos. Gracias, Señor, por eso. Entonces, tenemos que estar involucrados en este sentido de vida que es compartir unos con otros y amarse unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira lo que dice, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, famoso texto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora, todo el que ama es nacido de Dios. ¿Y cómo tú y yo vamos a conocer a Dios íntimamente? Si nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, amarse, hermanos míos, ¿qué tiene que ver? No es decirse te amo, hermano. Que sí, por ahí parte. Pero amarse es reconocerse, es impartirse gracia, es preocuparse los unos de los otros. ¿Estamos? En lo práctico, en los detalles, en la necesidad de tu hermano. ¿Sí o no? Le cuento una que nos pesa con la pastora a veces. Sobre todo los días jueves que tenemos reunión en la tarde y ya está oscurito. Entonces vemos que algunos tienen que irse a pie porque los otros que tienen vehículo se van campantes, tranquilos para la casa, mientras los otros tienen que pegarse la feroz caminada para ir a tomar su locomoción expuestos, y nos abrazamos y nos decimos te amo y toda la cosa. Ahí palos para todos, porque a todos nos llega. ¿O no? ¿Pegué pesado? Si le duele, péguese, póngase casco. Pero tenemos que ser sensibles, mi amada iglesia. En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. No importa si me atraso más por llegar a mi casa o estoy muy cansado y resulta que voy a dejar a este hermano y vive en Chuchunco 7. De partida cámbiense todos de casa para que vivamos cerca. Ideal, esta villa de todo, una villa de todo. Ideal, pero no es la realidad, ¿sí o no? Aquí estamos cerca, ¿no es cierto? Y aún así, si el hermano viviera en Santiago, bueno, oramos para que se compre un auto porque era dejarlo a Santiago. No sé, algo haremos. ¿Eh? Pero me hago entender, amados míos. ¿Qué estamos diciendo? Que necesitamos conocer a Dios. Primero, salir de mi cautividad. Porque todo lo que me limita a mí, te va a limitar a ti. ¿O no?
necesitamos conocer a Dios. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos y actuar, hacer cosas. Gente activa, gente que se mueve unos a otros, porque reconocemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Reconocemos la presencia del Espíritu Santo? Entonces tú tienes que reconocer a tu hermano. Tienes que verlo como alguien importante, como este detallito que pegué hoy día. Es tan importante tu hermano que merece que si por último no alcanza a dejarlo a la casa, lo acerques. ¿Amén? Ahora, no lo acerque a la esquina, por favor. Llévelo un poquito más lejos que eso. Entonces yo estoy creyendo, iglesia, que Dios va a hacer algo extraordinario con nosotros. ¿Sí o no? Dios nos va a sacar de la pequeñez, de las limitaciones que tenemos como iglesia, como cuerpo, como comunidad de creyentes, y nos va a llevar a una expansión. Va a hacer que esto sea connotado. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero no es cosa de un hombre, ni de dos personas. Es cosa de gente que busca a Dios. Busca que Dios sea real en mi vida. Real en mi vida. No me voy a sentir limitado por nada. Amén. Me voy a esforzar y voy a actuar en cada cosa que tenga. Y voy a desarrollarme en una comunidad. No va a ser una cosa esporádica, a menos que, como el Elías, por ejemplo, viene de vez en cuando este hermano nomás, porque cuando lo dejan libre en la farmacia, pero viene. Y viene con la niñel más encima. Y así cada uno de ustedes, ¿sí o no? ¿Cuántos creen? Mira, vamos a terminar hoy día orando por los enfermos. El Espíritu Santo quiere moverse aquí. ¿Sí? El Espíritu Santo quiere manifestar sanidades. Pero antes de eso, vamos a rendirnos al Señor. Vamos a decirle cada uno, Señor, yo me voy a esforzar. ¿Por qué me voy a esforzar? Por conocerte profundamente. Por tener una comunión real y viva. Póngase en pie conmigo. A veces lo he oído. Gracias, Señor. Cierra tus ojos por un momento. No te apures. Mira, si tienes un compromiso, déjalo. Llega un poco más tarde. No te prives de este momento. Es el momento que el Espíritu Santo está esperando tener con nosotros. Con nosotros. No es contigo nomás. Es con cada uno de nosotros. Con esa disposición a reconocerlo, pero en segundo lugar a reconocernos, a respetarnos. Por eso no te vayas a ir ni vayas a perderte de este momento. Dale ese tiempo a Él, que Él empiece a recorrer cada una de nuestras vidas y a romper las barreras que nos esclavizan, a quitar los yugos de pesar que te impiden esforzarte, que te impiden actuar como Dios quiere que tú actúes, a amarnos como debemos amarnos, para que Dios se glorifique aquí en esta comunidad por la cual Él dio su vida. Y Padre, corremos a ti, corremos a tu presencia de amor, de perdón, de restauración, de restitución, de nuevas fuerzas. Corremos a ti para que el valor
de la libertad y del esfuerzo y de la unidad cobren una relevancia, una importancia en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para que tú seas glorificado. Declaramos que se rompe toda esclavitud, que se rompe toda apatía, que se rompe toda incredulidad que quita esfuerzo, en el nombre de Jesús. Y somos un cuerpo delante de ti que crece en tu poder, con el cual tú tienes planes. Tú tienes planes con nosotros con respecto a esta ciudad. Planes que no son planes pequeños, son planes de engrandecimiento, de gloria, para que tú seas glorificado. Nos rendimos a ti en el nombre de Jesús y declaramos el mover del Espíritu Santo. Espíritu Santo, comienza a moverte en sanidad, en ciencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos tu gloria, en el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, comienza a declarar el mover del Espíritu Santo entre nosotros. Un mover de sanidad, un mover de restauración en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Comenzamos a adorar y a cantar. Vamos a fluir en el poder del Espíritu Santo. Vamos.